¿Qué es el ser humano? Desde muy antiguo el hombre se ha preguntado, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? De ahí la necesidad de responder qué cosa es el ser humano y qué características lo hace distinto de los demás seres vivos. Aristóteles hablaba de que el ser humano no solamente era cuerpo, sino que además tenía alma. Lo calificaba como un animal racional. Pico de la Mirándola hablaba sobre el respeto que se tenía que tener a la diversidad cultural y religiosa, y le confería al ser humano su posibilidad de encontrar su destino. En un texto que se da como si hablara Dios a Adán, dice, te puse en medio del mundo para que tú escogieras todo lo que de mejor se encuentra en él. No te he hecho ni celestial ni terreno, ni mortal ni inmortal, para que por ti mismo te plasmaras y te esculpieras en la forma que eligieras. Sin embargo, Schopenhauer, siglos después, menciona que el ser humano no es precisamente un ser completamente libre y que más bien está condicionado por una serie de factores. Dice, el hombre puede acaso hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Y entonces, ¿qué es lo particular del ser humano? ¿Qué características son las que nos hace distintos de los demás seres vivos? La primera cuestión es la comprensión del fenómeno humano en general. Pero ¿serán la sociabilidad, el lenguaje y la transmisión de la experiencia características exclusivas de los seres humanos? En realidad, la sociabilidad no solamente está presente en los seres humanos, sino también en el mundo animal. Se observan diferentes especies que hacen justamente un trabajo social, por ejemplo las hormigas. Las mismas hormigas manifiestan no solamente un trabajo individual, sino también un trabajo comunitario. El trabajo comunitario no es una característica exclusiva de los seres humanos. Tampoco el lenguaje. Existe evidencia de comunicación entre, por ejemplo, elefantes, vampiros, delfines y chimpancés. La transmisión de la experiencia tampoco es exclusiva de los seres humanos. Y entonces, ¿qué define a lo humano? Nos encontramos en el intento de comprender el fenómeno humano en general. ¿Qué nos diferencia de los demás seres vivientes? Entonces nos preguntamos, ¿qué define a lo humano? Vamos a ver unas 4 características que son indispensables para comprender esto. Lo primero, a lo humano lo define la reflexión de lo histórico-social como memoria personal, es decir, la relación del ser humano con el mundo es indisoluble. La conciencia está vinculada indefectiblemente con su medio, y es por eso que para comprender a alguien necesitamos conocer su contexto histórico y social en el que vive. Por eso decimos que todo animal siempre es el primer animal, pero cada ser humano es su medio histórico y social. Aquí tenemos un ejemplo, 2 promociones universitarias de distintos momentos históricos. Una es de 1970 de la Universidad San Marcos y la otra es del 2019 de la Universidad Católica. Si tomamos de cada grupo un estudiante, podemos hallar grandes diferencias. Una mujer que estudió en la universidad en los años 70
es muy distinta a una mujer que estudia hoy en la universidad. No es tan difícil adivinar que la estudiante de los años 70 debió sobrepasar muchas más dificultades para poder educarse. Hoy es mucho más común ver a mujeres desarrollándose en el campo académico que hace 50 años. Sus vidas personales y sociales son muy distintas. Lo mismo podemos decir de personas que crecieron y viven en lugares distintos, pues cada uno se ha formado en un medio que lo ha moldeado en sus creencias y valoraciones. Si el medio es distinto, las personas también serán distintas en cuanto a sus creencias y valoraciones. Tenemos un tercer aspecto que tiene que ver con la reflexión y el aporte a la transformación o a la inercia del medio. El ser humano debe lidiar con los condicionamientos que el momento histórico le impone. Inevitablemente debe decidir si transforma activamente ese entorno que le tocó o simplemente va hacia donde le llevan los acontecimientos sin mayor movimiento divergente. Hay muchos ejemplos en la historia y en el presente de transformaciones importantes. Un ejemplo es la lucha por el respeto a los derechos humanos. Los aportes a la inercia son mucho más numerosos. Tenemos un tercer aspecto acerca de lo humano, que es el sentido y la dirección de su acción respecto de un futuro calculado o imaginado. Es decir, podemos planificar de acuerdo a lo que queremos lograr. Un ejemplo es un estudiante que planifica desde la secundaria la carrera que quiere seguir. Se prepara, seguramente tendrá que dejar de lado ciertas actividades y aplicarse en otras, postulará a una universidad o un instituto, estudiará en ese centro de estudios esperando obtener la cualificación necesaria para iniciar su vida profesional. En este ejemplo estamos viendo muchas acciones que tienen un sentido y una dirección definida respecto de un objetivo claro. Y tenemos un cuarto punto que tiene que ver con la ampliación del horizonte temporal de la conciencia humana. Hay un registro de futuro en los seres humanos y además tenemos la posibilidad de dar respuestas no compulsivas, es decir, podemos retardar la respuesta. Este retardo temporal nos permite deliberar, nos permite comparar, nos permite decidir con mayor calma una respuesta. Esta es una diferencia fundamental respecto de los demás seres vivos, puesto que va más allá de reacciones instintivas. Esto amplifica enormemente las posibles respuestas. Así tenemos estas 4 características humanas que son fundamentales. La primera, cada ser humano es su medio histórico y social. La segunda, que el ser humano es el reflejo y el aporte a la transformación o a la inercia de su medio. La tercera es que el ser humano le da un sentido y una dirección a su acción respecto de un futuro, calculado o imaginado. Y la cuarta característica es que la ampliación del horizonte temporal de la conciencia humana permite dar respuestas diferidas frente a los estímulos que son objetos los seres humanos.